Hola, hoy voy a platicarles de un libro que comenzamos a leer mis compañeros y yo. Se llama Por una rosa, del autor Benito Taibo. El cuento que escogimos se llama Anabella y la bestia y pertenece a la editorial Montanela. Voy a contarles brevemente de lo que trata este cuento. El cuento trata sobre Florinda. Siempre llevaba todas las tardes a Anabella y la obligaba a cruzar una y varias veces el mismo trecho. Anabella aprendió muchas cosas como barrer, hacer tortillas, lavar ropa y nadar, entre otras. Florinda le exigía mucho, buenas notas, como el escribir excelente, leer bien, ya que ella quería, que su hija se fuera a Estados Unidos, como como habían hecho los demás. Pero ella le pedía que supiera nadar, ya que para cruzar Estados Unidos se tenía que cruzar nadando el río Bravo. Anabella se tomó muy en serio lo de aprender y ser excelente. Tenía su boleto a un promedio de 10. Después de un tiempo preguntaba: ¿por qué vamos a nadar todos los días a Florida? Le contesta: para que no te ahogues cuando tengas que cruzar el río Bravo. La laguna donde nadaba veía verde, por lo que nadie quería introducirse en ella. Lo hacían para sacar agua y regar sus plantas. Anabella, de lo inteligente que era, les decía: solo los ignorantes, el níquel no mata a nadie, y si no lo contrario produce oxígeno. Y cada vez iba a la laguna, se mete de panza para que tuviera más aire. Pasa el tiempo y Anabella seguía estudiando, hasta que un día en su escuela entró un joven de traje con corbata roja que se sentó a un lado de Anabella. Cuando Anabella conoció a Aurelio, ella quedó totalmente cautiva. El muchacho era muy bueno, tenía buenos modales, no como los de los pueblerinos, ya que él venía de la capital. Pasó el tiempo y Aurelio le pidió ser su novia y le dio un beso en frente de todos los pueblerinos. Las noticias corrieron muy rápido y su mamá se enteró. Cuando Anabella regresaba a su casa, su mamá la esperaba con una chancleta en la puerta. Su madre le daba a entender que un novio era una perdedera de tiempo. Ya más tranquila, su mamá le explicó que las relaciones en ese pueblo acababan siempre mal, con muchachas despechadas y preñadas llorando por ahí. Y ella no quería eso para su hija. Ella quería que su hija tuviera una vida cómoda y tranquila. Sí, mamá, le pidió que dejara de ver a Aurelio, pero Anabella no hizo caso y lo seguía viendo. En la escuela se tomaban de la mano, pareciendo una pareja de ancianos que ya tenían muchos años de estar juntos. Pero como le decía su madre, nadie en ese pueblo era feliz y ellos lo intentaron. Una noche se extendió la noticia de que la casa de los negros se estaba quemando. Anabella salió de su casa a ver y vio cómo la casa de su amor se quemaba y veía mucha gente ahí. En su pueblo no había bomberos, solo gente tirando cubetas de agua al fuego y otras rezando. Ella trató de entrar a la casa, pero su mamá se lo impidió y le dijo que ya no había nada que hacer, que todo había acabado. Anabella comenzó a culpar a la gente de su pueblo, que ellos habían incendiado la casa de esas personas negras. Ella se quedó dormida y al siguiente día decidió no hablar con nadie y empezó a planear largarse de su pueblo. Su madre le dio dinero que con mucho sacrificio reunió y ella emprendió su viaje. Ella era una gran nadadora y pensaba en cruzar nadando el río Bravo, hasta que el Señor le dijo que no se pasaba por el río sino por el desierto. Ella iba disfrazada, pero el Señor la reconoció y vio que era una mujer. Ahí le dijo que era muy valiente. Ella emprendió su viaje en el tren que la llevaría a su destino, pero no esperaba que las vías se rompieran o el tren estuvo ahí parado varios días, y un señor le ofreció asilo a cambio de que ella les mandara una postal de Los Ángeles cuando llegara a su destino. El tren avanzaba lento y ella estaba muy desesperada. En su travesía logró ver a las patronas mujeres que arriesgaban su vida para entregarle a los tripulantes bolsas con arroz, frijoles, etc. Ya habían llegado a Orizaba, un poco menos de la mitad de su recorrido. En el vagón donde ella se había asentado había varias personas, pero entre ellas había uno que se quitaba su gorra de yanquis y tenía un tatuaje de lágrima en su ojo.
lo que significaba que le habría cobrado a su primera víctima. El hombre miraba de arriba hacia abajo a Annabella como si fuera un trozo de jamón, pero Annabella siguió su viaje como si nada hubiese pasado. Comenzó a llover, ella trataba de entrar a uno de los vagones bajo las escaleras, y las ramas la golpearon junto con el viento y la lluvia, pero como pudo logró llegar a una de las puertas del vagón, pero tenía candados. Subir no era una opción y como pudo se cambió al otro carro. En ese momento se le olvidó que llevaba 2 días sin comer, avanzó como pudo y como anguila se deslizó dentro del carro y cayó. Respiró muy profundo, la lluvia no dejaba oír nada y se arrastraba a una esquina donde comenzó a arrastrar todos los restos que recordaba. Olía a pis de gato y personas, como la bestia que comía personas crudas, y la oscuridad era favorable para el monstruo, y al preguntar si estaba sola, se encendió un cigarro a la otra esquina y vio a alguien se acercaba a ella. Trató de hacer su voz lo más gruesa posible para que pensaran que era un hombre. El hombre le pregunta que si quería un cigarrillo y ella le dice que no y que se aleje a su esquina. Él le dice que ella estaba invadiendo su espacio y ella le dije que estaba armada y el hombre siguió con su amenazada. Ella apretó fuertemente su navaja y esperó a lo que pasara. La llegada hasta la frontera de Guatemala fue fácil. Caminó con otros siguiendo la misma ruta, cruzó el río Suchiate hacia México en un enorme neumático. Ella seguía con su papel de macho y era muy cuidadosa. Cuando vio por primera vez a la bestia en México, se asustó, intentó contar los vagones, pero no pudo. Vio los que intentaban subir no lo lograban y perdían extremidades o la vida. Annabella comenzó a recorrer antes de que la bestia se pusiera a un lado de ella, pero la bestia se puso a un lado de ella y unas manos la tomaron y la subieron en la oscuridad. Unas manos la tomaron de la cintura, pero ella le clavó su navaja y las manos se fueron con su navaja. Ahora ella estaba desarmada. Annabella trató de buscar la puerta del vagón y la logró abrir. Annabella se aferró a la puerta y en unos momentos pensó en saltar, ya que vio que el tren estaba frenando. Pero una voz se lo detuvo, la voz de Aurelio, el amor de su vida, pero este era imposible ya que él estaba muerto. Él murió en aquel accidente, ¿o no? Aunque ella no creyera que era su amado, él se acercó y le recordó lo que habían pasado. Ella le creyó y el tren se detuvo. Los dos bajaron y buscaron un hospital, ya que Aurelio tenía un navajazo en el costado. Ya en el hospital, Aurelio le cuenta a Annabella que después del incendio él logró escapar con su familia. Él sufrió quemaduras de 3.er grado y lo trasladaron a la capital, y con los ahorros de su familia él había logrado pagar las facturas del hospital. Después de 2 años, Aurelio quería buscar a Annabella, pero él pensaba que Annabella no lo quería, ya que su rostro quedó desfigurado y ella no lo despreciaría. Él le dijo que trató de hablar a la iglesia del pueblo, pero que nunca les contestaron, y después fue a buscarla, pero ella ya había emprendido su viaje, y él fue a seguirla para encontrarse con su amor. Ella conmovida lo abrazó y 2 enfermeras le aplaudieron. Ellos se prometieron que nunca jamás se iban a volver a separar, que tendrían una familia unida y que llevarían a sus hijos a nadar en las lagunas. Les enseñarían poemas de diario y con el dinero que llevaban podrían comprar una parcela grande y poder tener la vida que soñaron. Él explicó que el incendio no lo ocasionó la gente, fue un gato que tiró una vela en un mantel. Fin. El cuento de Annabella y la bestia nos da a entender, o lo que me dio a entender fue que Annabella es una muchacha muy estudiosa y su madre le platica que tiene que tener excelentes calificaciones y saber nadar para ella poderse ir a los Estados Unidos como las demás personas. Ella entiende a su madre y su excelencia es de 10. Tiempo después de Annabella estar estudiando, llega tiempo después al pueblo donde ella estudiaba un muchacho llamado Aurelio, quien al poco tiempo o tiempo después de andar de novios le propone
ser novios y a lo que ella acepta, pero al besarse, como la gente del pueblo era muy chismosa, pues rápidamente llegó una noticia al oído de su mamá. Y cuando Anabella iba llegando a su casa, su mamá la recibió un chancletazo y la regañó porque no tenía permitido tener novio, que era perder el tiempo y era una distracción. Ella ignoró lo que le dijo su madre y siguió en la escuela con su amado, como si fueran dos ancianos que ya habían vivido mucho tiempo, dándose besos, agarrados de la mano y abrazados en cualquier parte. Y una noche cualquiera se llegó la noticia que se estaban quemando la casa de los negros, que era la casa de Aurelio. Anabella rápidamente salió y a lo que ella vio era que ya se habían quemado. Ella tristemente emprendió su viaje hacia Estados Unidos en un tren. Al poco tiempo de ir viajando el tren, se dio cuenta que iba otra persona con ella en una esquina. Ella no le tomó mucha atención y se asustó, y el otro sujeto que iba trató de acercarse para conversar y ella le dio un navajazo y rápidamente se asustó, quiso abrir las puertas del tren y no pudo y se quedó ahí quieta. Después las puertas del tren las logró abrir, descifró cómo se podían abrir y se quiso lanzar, y una voz conocida la detuvo. Era de su amado Aurelio, y él le platicó que él no había muerto, que solo al incendio había tenido quemaduras severas y él había ido a la capital porque ahí en el pueblo no había suficiente medicamento y hospitalización para él. Y Anabella y él bajaron del tren y fueron a un hospital cercano, y ahí estuvieron platicando de lo que había pasado y se reconciliaron y prometieron nunca dejarse. Y ese fue el fin. Gracias por su atención.